buenas tardes, bienvenidos a la explanada de este martes, en la que vamos a empezar hablando de algo que la verdad nos hace sentirnos muy orgullosos y de lo cual estamos muy contentos, porque un equipo del Departamento de Físicas de la Universidad de Alicante ha sido el ganador del primer premio del concurso Ciencia en Acción, precisamente en la modalidad de experimentos de física. Así que vamos a hablar con la profesora Isabel Abril del Departamento de Física Aplicada y que además ha contado con la colaboración, entre otros, de alumnos precisamente de ese grado en Físicas de la Universidad de Alicante. Isabel, muy buenas tardes y enhorabuena ante todo. Buenas tardes y muchas gracias por las felicitaciones. La verdad es que estamos muy contentos. Bueno, la verdad es que, claro, entre todas las personas y todos los proyectos que se presentaron, que no fueron pocos, porque he tenido ocasión de leer el fallo del jurado, ganar el primer premio en esta modalidad, pues imagino que fue toda una sorpresa para vosotros. Pues la verdad es que sí. Yo había participado en el concurso de Ciencia en Acción, por ejemplo, llevando el proyecto del Patio de la Ciencia de la Universidad de Alicante, que nos habían dado una mención de honor. El año pasado también presentamos el curso de divulgar ciencia en el siglo XXI, que también obtuvimos una mención de honor, pero era la primera vez que presentábamos una serie de experimentos para participar en la modalidad de experimentos de física, la verdad, y ha sido todo un reto debido a la pandemia, claro. Claro, y fíjate, este proyecto que tú encabezas se presentó con el título Caliéntate la cabeza, que bueno, que ahora en verano pues es una expresión muy propicia y precisamente hace referencia a que los experimentos que habéis presentado pues buscan un poco que podamos ver el efecto que tiene el calor en diferentes materiales, ¿no? Lo que se llama termodinámica. Sí, exactamente, es un poco un juego de palabras porque los experimentos es una serie de experimentos en los que hay una transferencia de calor de un sitio a otro, es decir, como tú muy bien dices, son experimentos de termodinámica que, bueno, parecía que entre caliéntate la cabeza en el sentido de, bueno, a ver si tú ves el experimento y eres capaz de entenderlo o de explicarlo o de intentar de saber por qué suceden estas cosas y por otro lado pues son experimentos que tienen lugar pues con fuego, con calor, etcétera, etcétera. Estamos viendo ahora imágenes de uno de esos experimentos. No sé si deberíamos decir esto de no intenten hacerlo en sus casas, o son experimentos que en realidad sí podríamos hacer en casa porque están hechos con elementos de nuestra vida cotidiana. Bueno, los experimentos se pueden hacer en casa perfectamente porque yo tenía todo el material en el laboratorio y cuando tuvimos que presentarlo, pues resulta que estábamos en la pandemia y lo tuve que hacer con materiales cotidianos que teníamos en casa. Claro. Pero como está involucrado el fuego, si estos experimentos los quiere hacer alguien que sean niños, pues por supuesto tienen que estar bajo la supervisión de un adulto, simplemente. Bueno, pues fíjate, si te parece, son 8 los experimentos que se incluyen en el proyecto, y si te parece vamos a comentar resumidamente cómo son cada uno de ellos, porque el que estamos viendo ahora mismo se llama el billete ignífugo, que como bien indica repele el fuego, ¿no? Sí, es muy fácil de hacer, lo único que tenemos que hacer es poner agua con alcohol, al 50% más o menos, si queremos le podemos echar un poquito de sal y entonces el billete, un billete de verdad, hombre, antes de hacerlo si queréis usar un trozo de papel por si acaso. Claro, no vayamos a ir quemando billetes de verdad. Pero lo que hay que hacer es mojar muy bien el billete en esta solución de agua y alcohol, cuando esté muy bien mojado, muy bien empapado, ¿no? Empapado. Sí. Entonces, bueno, pues se coge con unas pinzas y se le prende fuego con un mechero. Y veremos que sale una llama, arde el billete, pero el billete en ningún momento se quema, ni además el billete se calienta, ni nada. Y es que lo que sucede es que se quema el alcohol, pero como el billete está mojado en agua, esto hace que el billete no se queme.
La verdad es que me estoy quedando, es que a mí todo esto de la ciencia me encanta y al final es que me parece como magia, pero bueno, como dice el Sapunset, no es magia, ¿no? Es ciencia y al final lo que tú dices, hay mucha gente que se ha sorprendido ahora con esto del gel hidroalcohólico, que se ha sorprendido de que el gel se queme, o sea, prenda, ¿no? Bueno, es que el alcohol prende. Claro, Tampoco es ninguna novedad. Sí. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Recomendable no coger los billetes de la cartera de papá para hacer esto, así al menos de primeras. No, luego ya cuando cojamos confianza ya igual sí. Vamos a ir al siguiente, porque es muy curioso, porque además es un elemento... bueno, ahora nos han puesto uno que es particularmente mi favorito, porque sale en un episodio de Los Simpson, pero bueno, tiene su valor, tiene su valor dentro de la física, como es el pajarito bebedor. Ahí lo tenemos. No Sí, deja nunca de beber. No deja nunca de beber. Es como Maciel. Empieza a moverse. Bueno, la idea es utilizar también los juguetes para enseñar física. Es decir, entonces es un pajarito en el cual la cabeza la tiene de fieltro y la mojamos con agua, ¿de acuerdo? Y por dentro tiene un líquido, el líquido este que veis que es azul y que es un líquido muy, muy volátil. Lo que sucede es que cuando nosotros pasamos... le mojamos la cabeza, el pico y la cabeza con el agua, que la tiene recubierta de fieltro, pues el agua se va evaporando. Sí. ¿De acuerdo? Al evaporarse el agua, lo que sucede es que disminuye la temperatura y entonces aumenta la presión y por tanto lo que hace es que el líquido pues que es muy volátil, lo que hace es que sube por el bulbo que hay aquí, ¿de acuerdo? Va de donde la presión es mayor a donde hay menor, y entonces si el líquido aumenta mucho, pues entonces hace que se incline otra vez el pajarito, el pico del pajarito, con lo cual el pico lo vuelve a meter en el agua y volvemos a empezar. Es decir, y esto seguirá pasando hasta que quede agua en el vaso o bueno la presión de vapor del ambiente sea lo suficientemente baja. Bueno, y que te puedes tirar horas mirando tú al pajarito. Bueno, tú no, porque eres una persona muy ocupada. Yo misma me podría pasar horas mirando al pajarito cómo vuelve una y otra vez a por agua. Bueno, la verdad es que es fascinante y como bien dices, muy pedagógico también para los más pequeños, ¿no? Para que se inicien al final. Es la finalidad de estos proyectos, hacer llegar la física a personas que, bueno, pues que no sabemos mucho y así de alguna manera incentivar nuestro interés. Exactamente, es justo lo que has dicho tú. Lo que se pretende es que se deje de pensar de que la física o la ciencia en general solamente es para los científicos, sino que la física puede ser entretenida para los no científicos, se lo puede pasar uno bien con la física, se pueden hacer muchas cosas y sobre todo fomentar la curiosidad, el interés por la ciencia y en particular por la física. Claro, de hecho, bueno, ya tenemos incluso en televisión, en algún programa que todos conocemos, que sí que se hacen momentos y hay secciones con experimentos de este tipo, incluso algunos bastante peligrosos. O sea que, de alguna manera, la ciencia sí que tiene este punto de espectacular, la física, que deberíamos potenciar y deberíamos enseñar muchísimo más, incluso en la televisión y en el mundo del entretenimiento en general. Yo creo que es fundamental ahora, por ejemplo, que estamos hablando todos de la pandemia, de lo importante que es la ciencia, de que es algo que no podemos renunciar. Yo creo que es muy interesante de que, además de que se vea que la ciencia es importante, que no podemos pasar sin la ciencia, también dar a conocer al público en general de que la ciencia es divertida, que uno se lo puede pasar bien con la ciencia. Y entonces esto hará que la idea que tienen el público en general, la sociedad, es que aumente su interés por la ciencia. Y porque esto piensa que tienen que llegar a los políticos, que son los que al final son los que deciden el dinero que se debe de dar a la ciencia. Exacto. Fíjate que entre estos experimentos que presentasteis hay uno que especialmente nos atañe porque es un elemento muy patrio, como es el botijo, que lo tenemos en la historia de nuestro país desde tiempos inmemoriales, pero es que el mecanismo del botijo es algo que se estudia porque tiene mucha ciencia detrás, o sea, es física pura, ¿no?, al final.
Sí, sí, la verdad es que, claro, uno de los, cuando pensamos de hacer una serie de experimentos sobre transferencia del calor, pues lo primero que se te viene a la cabeza es el botijo que tenemos en nuestra casa y que en verano resulta que la temperatura del agua es menor que la temperatura ambiente. Es Sí, decir, tú le siempre pones está agua del fresquita. grifo y al cabo del rato la temperatura es más baja. Y entonces dices, bueno, ¿y esto por qué es? Ujú. Entonces es una manera de decir por ejemplo, para el público general y para mis alumnos ya de segundo de físicas en particular, es que piensen que la física está también en los materiales más cotidianos. Es Claro. decir, por qué se enfría el agua? Y simplemente, bueno, pues esto simplemente lo que pasa es que el botijo, que es el botijo el típico, el botijo de agosto, que Ujú. tiene muchos poros, lo que sucede es que, por un lado, al tener muchos poros, tiene aire entre los poros, lo cual lo hace muy aislante. Y por otro lado, lo que sucede es que hay una evaporación del agua del botijo a través de los poros. Si os dais cuenta, cuando nosotros tenemos el botijo siempre ponemos debajo un plato porque el Ujú. plato luego se llena de agua. ¿Qué es lo Claro. que pasa? Que si se evapora el agua, este agua se evapora a costa de bajar la temperatura Claro, además líquido. es el mecanismo, es igual al del cuerpo humano cuando tiene fiebre, ¿no? Que al final el cuerpo suda para de alguna manera termorregularse y en este caso el botijo suda también para mantener el Exacta- agua fresquita. Exactamente, es exactamente lo mismo. El único mecanismo que nosotros los humanos tenemos para bajar nuestra temperatura cuando estamos, por ejemplo, en una sauna o estamos Sí, en un día de estos de verano, en lo cual el ambiente tiene una temperatura mayor que nuestro cuerpo, es sudar. claro, Es tú la única acuérdate, manera que hay. Cuando nosotros sudamos, claro. resulta que para evaporar el agua se necesita una cierta energía. Y Ujú. entonces esta energía se coge de, bueno, de nuestro cuerpo o del agua del botijo y entonces, por tanto, como se pierde energía, pues la temperatura disminuye. Pues mira, es que hay mucha conexión entre algunos de los experimentos que habéis hecho y el propio funcionamiento del cuerpo, porque nosotros tenemos memoria, bueno, en el mejor de los casos se mantiene, tenemos buena memoria hasta avanzada edad, pero es que hay ciertos materiales que también tienen memoria. De hecho, hay un experimento que precisamente nos muestra cómo un yogur, en este caso, pues recuerda o de alguna manera reproduce la memoria que tenía antes, ¿no? Al cambiar de estado. Sí, más que el yogur se lo tienen que hacer con los yogures estos pequeños, que es tipo Danonino, Petit Sí, el Suisse petit o suisse de algo toda la así. vida, claro. Sí, entonces, en principio, el Petit Suisse era, o sea, el material con el cual hacen el molde, pues es un material que es liso. Ahí le Sí. van haciendo agujeros y con estos agujeros van haciendo los envases. Bueno, pues hay materiales como estos que tienen memoria y como estáis viendo en el vídeo, si nosotros los calentamos, aquí lo estamos calentando con aire caliente, pero se puede hacer con un mechero, aunque yo con el aire sale mucho mejor. Ujú. Enseguida, pues el material recuerda que estaba en otro estado, que es un estado de energía menor y por tanto le interesa desde el punto de vista energético, en vez de tener un agujero, no tenerlo. Es decir, que se acuerda de cómo era al principio. Fíjate, y al principio era pues como una lámina. Una lámina, claro, una lámina de plástico. Fíjate. Fíjate qué cosas tan sencillas. No, pero claro, hay que saber hacerlas, ¿sabes? Y desde luego que son fascinantes. Bueno, como ya digo aquí, no tenemos tiempo para detallar los 8 experimentos, hemos apuntado unos cuantos. Desde luego que estos vídeos que ahora estamos enseñando, te pregunto, ¿se pueden ver en algún canal de YouTube para quien nos esté viendo ahora mismo y tenga curiosidad? Pues la verdad es que no lo hemos puesto en ningún canal de YouTube. Bueno, pues mira, si os Eh, animáis, seguro que muchísima gente los ve. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que al final no tenemos tiempo para todo. Ya, la verdad es que ya, y además es... Pero bueno, que si vosotros lo queréis poner desde la televisión de Alacantí TV, pues encantadísimo de que de vez en cuando os lo pongáis para que
las personas interesadas pues puedan verlo y puedan reproducirlo. Bueno, pues la verdad es que es fascinante verlo y ojalá este tipo de iniciativas y de trabajo sirva, como bien comentabas, para despertar el interés de las personas en la física, porque al final esto es una manera pues casi recreativa, ¿no?, de acceder a la física, pero luego encender esa mecha luego serviría para que más personas se interesaran y estudiaran más en profundidad la física, que es fundamental, ¿no?, como cualquier ciencia, para nuestro país. Así que muchísimas gracias, Isabel. Pues gracias a vosotros por interesaros en la ciencia y en la divulgación de la ciencia. Bueno, ha sido un placer. La explanada por la ciencia. Y por cierto, trasladamos nuestra enhorabuena también, que lo tengo aquí apuntado, a Marina, Diego, Ignacio y Claudia, que han sido las personas también que participaban en este proyecto. Y bueno, y nuestra enhorabuena a todo el departamento de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar y ahora vamos a hablar de ciencia, bueno, pero ciencias sociales, que también son ciencias, como no, pero será después de una breve pausa.